Chicos, muy buen día, ¿cómo están? Hoy es día martes, qué bueno volver a saludarles a través de esta cámara y quisiera compartir con ustedes un valor muy importante que es la honestidad. Yo creo que han escuchado de esto. Ser honesto significa ser transparentes con las demás personas, pero hoy quisiera que consideraran una parte más. Ser honesto tiene que ver con que nosotros mismos seamos transparentes desde adentro hacia afuera. Quiere decir que seamos honestos con nosotros mismos en nuestras capacidades, en nuestras oportunidades, por supuesto también en nuestras debilidades y todos nuestros fracasos. Somos seres humanos y estamos de alguna manera expuestos a caer o a equivocarnos, ¿verdad? Pero debemos de ser honestos y seguir adelante. Por supuesto también ser transparentes hacia los demás. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que es el revisionismo. No sé si han escuchado esta palabra o qué idea les da. Vamos a utilizar tres inteligencias que son la interpersonal y por supuesto la lógica, el revisionismo. Bueno, esta palabra tiene que ver con revisar algo e interpretarlo. Entonces voy a leer un pedacito del libro. Dice que una de las labores de los historiadores es revisar y reinterpretar diversas fuentes por medio de métodos e instrumentos científicamente rigurosos a fin de que la información pueda emplearse de manera objetiva. Ese es un punto muy importante. Toda información debe de tomarse de manera objetiva y no subjetiva. Quiere decir que no podemos meter nuestros sentimientos en algo que estamos investigando, sino que debemos de aislarnos de todo sentimiento y concentrarnos en el objeto estudiado, ¿verdad? Dice que a este revisionismo se le conoce como histórico y cumple una función académica y científica. Quiere decir que nos ayuda para estudiar a la sociedad, pero también nos da una idea de los pasos a seguir para afrontar un problema posterior. Entonces, hoy en día, pues la historia nos ha dejado un legado, a veces negativo, a veces positivo, a veces impuesto, a veces gobiernos que no nos gustan, pero todo esto ha cobrado una factura y hoy en día Guatemala es el resultado de la historia. Entonces, muchos historiadores han querido encontrar a través de revisar la historia los problemas fundamentales para dejar un mejor legado a las futuras generaciones. Ahora bien, hay un revisionismo ideológico y les voy a leer un pedazo que dice que varios ejemplos de revisionismo con intereses ideológicos resurgen actualmente. Un ejemplo emblemático en la Segunda Guerra Mundial, cuando se pone en entredicho el holocausto en el que murieron más de 6 millones de judíos en campos de concentración distribuidos por Europa. Tras documentar este hecho, los revisionistas argumentan que el holocausto fue magnificado por las tropas aliadas para justificar la intervención de Estados Unidos. Hay un punto entonces importante porque muchos historiadores juntaron mucho material y luego dijeron de que se estaba magnificando esa historia, se estaba exagerando y que no fue tan grave y que solamente fue un pretexto para que Estados Unidos entrara en la guerra, con intereses por supuesto políticos. Pero eso nos lo va a contar la historia porque también quieren a veces ocultar cierta parte de la historia para que no se sepa de los crímenes que los mismos gobiernos cometen. Entonces ustedes van a juzgar la historia, ustedes van a criticar esa historia. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en el lado negativo, ¿verdad? Con el revisionismo ideológico, podemos ver un ejemplo claro aquí en Guatemala con la firma de la paz. Después de 36 años de guerra interna, pues se produjo un ambiente terrible de violencia y una cultura totalmente errónea a la verdadera, que era una cultura de paz que queríamos encontrar. Y entonces se hizo necesario que muchos documentos resurgieran, que muchas historias se dieran a conocer, que se entrevistaran a varias personas para llegar a la verdad. Y eso produjo que muchos historiadores intervinieran en esa parte de la historia. Entonces, a partir de 1986, con la llegada de Vinicio Cerezo Arévalo a la presidencia, empezamos una consecución de gobiernos democráticos hasta la fecha. Hemos escogido a nuestros gobernantes durante estos años, pero se hizo necesario revisar las estructuras porque no se han estado cumpliendo cabalidad los acuerdos de paz que se habían establecido. Recuerden que algunos de estos acuerdos eran que debían de confinarse las armas y no darles más uso, que se debía de traer a todos los comandantes, a la guerrilla y por supuesto a los soldados a una reestructuración militar. También un acuerdo decía que se le debería de dar protagonismo a los indígenas en cuanto a la vida política y por supuesto que se deberían de restaurar sus derechos humanos.
Muchos acuerdos no se han cumplido hasta la fecha, sino al contrario, están cubiertos de polvo y nadie se ha acordado de ellos. Por eso es necesario volver a retomar la historia y considerar qué factores hoy en día no se están cumpliendo y que pueden ser perjudiciales para que exista nuevamente otro levantamiento en armas o simplemente Guatemala siga en un pleno subdesarrollo. Entonces hay un libro llamado Guatemala Nunca Más que empezó a ser escrito según la historia con la idea de sacar a luz todas las cosas negativas que hubieron durante la guerra interna y que lamentablemente hubo una muerte a causa de ese libro, ¿verdad? Pero hoy en día debemos de estar conscientes que se debe revisar la historia para cambiarla, para transformarla y por supuesto para que queden expuestas todas las cosas negativas que han pasado en la sociedad. Entonces hoy tenemos una Guatemala que es multiétnica, es plurilingüe, diversa en todos los sentidos y que necesita con urgencia que nosotros como guatemaltecos la ayudemos para encontrar las verdades que por mucho tiempo han estado ocultas. Entonces, jóvenes, gracias por su atención, nos vemos en una próxima.